Le mando un saludo a Yasmín Ugalde, quien hoy se encuentra fuera de circulación, fuera de la alineación, para batear, para jugar, para entrarle al debate en este cuarto grado, pero está lista y puesta Daniela Campero, integrante de la Coordinación de Medios del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y colaboradora en la Brigada para Leer en Libertad. Te saludo con mucho gusto, Daniela. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿cómo está, Vicente? Buenas tardes a todos. Oye, pues hay que hablar de la reforma eléctrica y ayer a las afueras de la Cámara de Diputados una concentración masiva, innecesaria y obviamente con un invitado de lujo, Daniela. Sí, bueno, ayer nosotros, antes que ser parte de cualquier partido o antes de ser parte de apoyar cualquier cosa, estábamos ahí como militantes, que eso me parece lo más importante que sucedió ayer en esta concentración masiva que tuvimos en la Cámara de Diputados. Desde las 11 de la mañana empezaron a llegar todos los contingentes, de ahí pudimos ver a muchos ciudadanos, que ahí me dio mucha alegría verlos interesados en esta reforma, que más allá de filias y fobias, tenemos que entender que es por los intereses de la nación, más allá Claro. de un interés particular, que es lo que se viene manejando en los medios, ¿no? Que parece que es un capricho, que parece que es un asunto que solamente se está impulsando desde el gobierno o desde la presidencia, y no es así. Es un tema que nos debe de importar a todos los mexicanos porque nos estamos jugando el futuro del país. Así es. Y bueno, aquellos que están en contra de la reforma eléctrica tendrán a las compañías energéticas, los intereses de Texas, representados muy bien por Ted Cruz. Y acá, los que estamos a favor de la reforma eléctrica, tenemos al pueblo, a la gente de a pie. Y precisamente para hablar de este tema, me da mucho gusto recibir en Sin Censura, en este cuarto grado, a Pedro Miguel, el admirado y respetado Pedro Miguel, que hoy se aventó un muy buen programa para buscar un balance en las mesas de análisis ahí con Carmen Aristegui, confrontando ideas con Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo. Querido Pedro Miguel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Querido Vicente, buenas noches. Dani, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo están? Oye, Pedro, la reforma eléctrica, hay que hablar de este tema porque creo que mucho del ruido, muchos de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno tienen de fondo estos intereses a los que no les conviene lo que se está proponiendo, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que son tres cosas. Creo que detrás de toda esta andanada está el intento, primero, lo más cercano, es desvirtuar la consulta de revocación de mandato, desprestigiando a López Obrador, boicotear la reforma eléctrica desde luego, ¿no? Desacreditando a su principal impulsor, pero también creo que no se debe olvidar algo y no debe dejar de estar fuera de nuestro radar, que es la lucha que se está dando, Vicente, por dignificar, por limpiar, por adecentar al organismo electoral. En ello les va la vida porque les va una posición de poder fundamental. Fíjate cómo el poder electoral se ha convertido en una tiranía en el país. De hecho, decía yo en el programa de Carmen Aristegui, bueno, si hay que buscar una instancia de censura, pues se llama Lorenzo Córdoba, pues es el que tiene facultades para censurar hoy en día en el país, ¿no? Es de veras una dictadura en nombre de la democracia. Y lo está haciendo, y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Lo está haciendo hasta contra el propio presidente. Así es. Es de veras, se ha convertido en una autocracia pues ahorita con todo el manto del pretendido escándalo de humo, porque no hay nada, llevan 3 semanas exprimiendo el bagazo de nada con esto de la casa de Houston,
Pero, mientras tanto, la mafia que controla el Instituto Nacional Electoral ha tenido un enorme margen de acción para minimizar la consulta de revocación de mandato y para, pues, mangonear a placer el presupuesto, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista porque creo que la gran batalla política va a ser limpiar esa institución tan acanallada y tan secuestrada por intereses tecnocráticos y oligárquicos. La reforma energética, pues desde luego ahí hay una batalla económica en donde está en juego la soberanía nacional, el control de los recursos naturales de la nación, la defensa de la economía popular, la perspectiva de desarrollo soberano, independiente de México, e incluso la posibilidad real de tener en el país una transición energética, porque si no hay reforma eléctrica no va a poder haber una transición energética, o más bien la va a haber a la manera en que le conviene a las corporaciones privadas, y pues entonces vamos en camino a escenarios como el que se vivió en Texas recientemente, como el que se está viviendo en España. Y fíjate algo muy interesante, lo que se está viviendo en Turquía. Si tienes un momentito, me gustaría leerles algo que recibí de un compañero de Estambul. Por supuesto, Pedro Miguel. Mira, me dice, estamos siguiendo con mucho interés el debate que tienen ahí en México sobre la reforma energética. Tenemos en Turquía el mismo debate, debido a la situación geopolítica, pero aún más al hecho de que compañías privadas distribuyen la electricidad. Aquí tenemos una verdadera explosión de precios. Por unos cerca de 130% se han estado incrementando los precios de la tarifa eléctrica de un mes al otro. Y si consumes más, pues incrementan más. La reacción de la gente ha sido hacer mítines espontáneos en varias ciudades, e incluso hay quienes exhiben sus facturas en las ventanas de sus tiendas. Por si no fuera suficiente, han caído nevadas y la ciudad de Isparta, con 400,000 habitantes, se ha quedado enteramente sin electricidad durante 4 días por falta de mantenimiento e inversión por la empresa privada responsable. Y ya por muchos lados se demanda la nacionalización de por lo menos la venta y la distribución de la electricidad. Y me comentó después en un comentario posterior que incluso un presidente derechista como Erdogan está ya considerando que debería ser el Estado el que distribuya la electricidad. De modo pues que estamos dando en México una lucha que es más que nacional, es una lucha internacional que puede impulsar, por ejemplo, al Estado español a afectar intereses que no se han atrevido a afectar. Iberdrola, Repsol, Unión Fenosa, etcétera, ¿no? Unión Fenosa, que puede mover conciencias en Estados Unidos para darse cuenta de que hay otros caminos más allá de un sistema eléctrico privatizado y sometido a las reglas del mercado. Y para otras naciones de América Latina quizás sea nuestra gesta un ejemplo importante a seguir. Y no solo... Sí. No, y van con todo y sin recato, porque súmale a esto que estás mencionando de Turquía, el tema de España. Estaba leyendo a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que decía,
Me entero, como se esperaba, que Iberdrola no quiere participar en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. El que nada debe, nada teme, la verdad pesa. En fin, se niegan a transparentar sus jugosos y sucios negocios. Aún están a tiempo de recapacitar. No, yo creo que queda claro. Difiero con Nacho Mier, pues ya creo que queda claro, no hay tiempo de recapacitar. Ellos ya definieron que van con todo y andan con la espada desenvainada. Solo para mencionar esto que está ocurriendo, Pedro Miguel. Van con todo, y ese todo incluye la ofensiva de Mexicanos contra la Corrupción y Loret de Mola y compañía, y quienes se han prestado a disfrazar esta infamia de reportaje y de trabajo periodístico, ¿no? Que es algo muy lamentable, que comentaba yo en la mañana, que pues alguien se atreva a decir que esto es periodismo. Pues, es decir, tanto si vemos quién está emitiendo este mensaje, como si desmenuzamos el mensaje en sí, nos damos cuenta de que esto no es periodismo. Fíjate, decía yo hace unos días que la verdadera nota en esta historia es que Claudio X González y María Amparo Casar ordenaron espiar a un ciudadano privado, a su esposa, a su familia. Esto es ilegal. Bueno, esto no es periodismo, esto se hace con esos llamados detectives privados, con esos que les pagan un dinero para que le tomen fotos al marido infiel o a la mujer infiel. Es decir, esto es execrable, ¿no? Sería periodismo si hubiese una validación y un vínculo entre tres hechos que no tienen absolutamente nada de irregulares ni de condenables, y la insidia que trata de introducir esta pieza de propaganda. ¿Cuáles son los tres hechos irrefutables que contiene este trabajo? Bueno, uno, que José Ramón López Beltrán es hijo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí no se equivoca. Dos, que Caroline Adams es esposa de José Ramón López Beltrán. Ahí tampoco se equivocan. Y tres, que Caroline Adams rentó una casa en Houston. Son las únicas tres verdades que dice esa porquería. Todo lo demás es insidia. Que hay en México operando una empresa petrolera que se llama Baker Hughes, ajá, y que el dueño de la casa trabajó para Baker Hughes, ajá, y que, ¿qué más? Y que José Ramón López Beltrán trabaja para una empresa asociada a Vidanta por vínculos familiares, y que Vidanta colabora con la 4T. Pues, ¿por qué no le agregamos otro dato que nos permita darle coherencia a esto? Por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Es totalmente inconexo, ¿no? Es irrefutable, ¿eh? Haz la prueba. Vete a la playa y con tu anafre. Sí, hierve a 100 grados centígrados el agua. Sí, pero eso no prueba nada, ¿no? Exacto, exacto. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Y además, no hay que perdernos. Déjame también, querida Daniela, escucharte, porque aquí tenemos que entender, y qué bueno que la gente cada vez está más al tiro, más dispuesta a entrarle al debate y estar al pendiente de lo que consume o no. Pero el alto contenido político de publicar esto, o sea, incluso la decisión de publicar, entre comillas, la investigación sin tener ese documento que compruebe algo, que una los datos, Daniela, pues no existe. Y tristemente también, pues esto ha exhibido a personajes que yo admiraba como Raúl Olmos, que no puedo
entender cómo alguien de su capacidad y de su largo historial permitió que su nombre estuviera vinculado a una investigación mocha. Pero bueno, el alto contenido político, por donde le veas, Daniela, y bueno, pues ahí vamos a seguir hablando de los intereses detrás de. Sí, claro, aquí lo importante, que lo comentó el compañero Pedro Miguel, es esto, que nos lo presentan como un reportaje de investigación, ¿no? Tendríamos entonces que regresar a los géneros periodísticos, ¿no? En lo que representa un reportaje de investigación y que no es un artículo de opinión, ¿no? Que yo escuchaba que muchos de los defensores de la oposición que tuvo Carmen o no, hasta con la charla que tuvo con Rafael hace algunos días, Carmen decía, ¿no? Desde mi opinión, pues sí, ¿no? Desde la opinión de Carmen y desde la opinión de algunos de los compañeros reporteros o comunicadores, pues ellos pueden creer muchas cosas, pero no lo pueden presentar como un hecho irrefutable. Y aquí se nos está olvidando que los periodistas tienen una labor social importantísima con la sociedad y que lo único que la sociedad les pedimos es que presenten los hechos y la verdad. Y ya nosotros nos iremos haciendo nuestro propio criterio y también sé que como ciudadanos tenemos también la obligación de estar al pendiente no solamente de una voz, sino de muchas voces para poder contrastar y decidir qué es lo que queremos escuchar y qué es lo que no queremos escuchar. Pero los periodistas tienen esa obligación de presentar hechos, de presentar realidades, de presentar verdades y de presentar pruebas de lo que afirman que son las cosas. Y creo que ahí no tenemos que acostumbrarnos a esto que ha pasado a partir de algunos años, de unos años para acá, con las redes sociales y con todo el boom en donde todos nos convertimos, no en periodistas, pero sí en comunicadores y sí podemos informar en la tan llamada posverdad, ¿no? En donde ya no importa lo que es verídico, ya no importa lo que hay pruebas, porque en este momento nosotros queremos escuchar lo que es afín o con lo que estamos de acuerdo. Y ahí yo concuerdo con Pedro Miguel, ¿no? También tendremos que recordar que toda esta andanada en contra del presidente y en contra del proyecto de la 4T no viene de manera orgánica, ¿no? Viene antes de la votación de la reforma energética, que es importantísima para el futuro del país, y viene antes de también uno de los ejercicios de participación democrática más importante que vamos a tener, que es la revocación de mandato. Entonces, tenemos que dejar de ser ingenuos y pensar que estas cosas son orgánicas, que estos space en donde teníamos a personajes tan variados, desde el Buki hasta Marta de Baile, ¿no? Cuando hemos visto que se metan a platicar en estos espacios sobre estos temas y se metieron todos, ¿no? Teníamos también a muchísimos compañeros de Rusia y a muchísimos compañeros de Europa, ¿no? Parece que se llenó ahí un poco de bots y que esos 65,000 que tanto estuvieron presumiendo, pues nosotros podríamos presumir, ¿no? En las mañaneras hay 80,000 diario y no salimos a hablar de que eso es el gran espacio y que eso es construir otra democracia, ni este tipo de cosas. Creo que deberíamos de enfocarnos en esto, ¿no? Que esto que está pasando hoy en referencia a las fake news, a esta andanada en contra de la reforma eléctrica, en contra de la revocación de mandato, en donde pareciera que ya está en un momento en el que casi nadie está interesado y que el INE hace la campaña como la quiere hacer, ¿no? Sin todo lo que debería de poner en los medios de comunicación. No es fortuito, no es orgánico y tendríamos que voltear como siempre los ojos a América Latina. Esto ya pasó en América Latina, así empezó el golpe contra Dilma, contra Lula, así pasó con los compañeros chilenos, así pasó con Bolivia. Entonces tenemos nosotros como sociedad, como sociedad informada, darnos cuenta que lo que está pasando no es orgánico y lo que está pasando es evidentemente porque se están afectando y con la reforma eléctrica se van a afectar intereses importantes y que lo que están haciendo es, hoy más que nunca, estos intereses ponerse de frente a nosotros y ser visibles, lo cual me parece que también está padre, ¿no? Que hoy, diría el presidente, fuera máscaras, no hay forma, o estás o no estás. Claro. Y eso nos devela, creo que también como espectadores,
claramente, ¿no? El que votar contra la reforma eléctrica es votar en contra del país. Y quien esté defendiendo ese tipo de discursos, pues es momento de decirle lo que está haciendo mal. Y yo aplaudo mucho, ¿no? Lo decías hace ratito con los otros compañeros, pues que ahora en este espacio, con Carmen, podamos escuchar también la voz de Pedro, podamos escuchar la voz de Rafael, porque también parecía de pronto una andanada en donde solamente escuchábamos el mismo discurso, lo mismo que podemos escuchar en la radio, ¿no? Todas las mañanas podemos escuchar todos los noticieros y yo creo que les pasan el mismo guión, ¿no? Hablan exactamente lo mismo y creo que como sociedad merecemos tener la diversidad de voces para hacer nuestro propio criterio. Y yo también lo celebro y muchos me van a criticar, pero claro que yo entiendo a Carmen como una referencia. Cada quien que asuma su nivel y su puesto, pero pues tampoco hay que darle la oportunidad a nadie que se haga pasar como víctima cuando por tanto tiempo estuvimos señalando, hey, ¿qué pasa con esto? Las Dresser, los Aguayo, todos los encuentras, ya sabes dónde. Y qué bueno que se está dando este cambio. No sé si se vaya a hacer permanente, pero bueno, ojalá también que en medios tradicionales, en medios corporativos, Pedro Miguel, pues le den algún espacio a esta manifestación de apoyo a la reforma eléctrica a las afueras de la Cámara de Diputados, así como le dan espacio a muchos analistas en contra de la reforma eléctrica. Bueno, por cierto, que no se me pase, Penilei Ramírez, la corresponsal de Univisión y columnista del Reforma, ya advierte, mañana en Reforma, la historia de la renta de la casa. Continuarán con esto y preparados por lo que se venga, Pedro Miguel, con el tema de Ted Cruz, del subsecretario para los asuntos de América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos y su tuit injerencista, y agrégale que la política online, bueno, obviamente con las reservas del medio, habla de que se vendrían golpes ya no solamente para José Ramón, sino también para Andrés Chico, para Andy. O sea, híjole, ni por dónde entrarle, son tantas cosas, Pedro Miguel. Mira, estamos viendo una ofensiva intensificada que es muy reveladora de la desesperación, de la reacción oligárquica y neoliberal y de su impotencia, porque el hecho es que así se paren de cabeza, no logran minar el respaldo popular a la presidencia de López Obrador. Han hecho todo lo que han podido y no lo han conseguido. Pues también están en su papel, ¿no? Es un papel muy canalla, pero ellos están en su papel de querer descarrilar un proyecto político, económico, social, moral, histórico, que pues nos ha perjudicado mucho. Entonces, yo lo que me imagino en pues, semanas, meses próximos, va a ser una campaña de desprestigio intensificada, brutal. Hombre, te van a acusar de que asaltaste la Reserva Federal. Y a ver, pruébales que no. ¿Cómo pruebas que no asaltaste la Reserva Federal? Pues no lo puedes probar. No lo puedes probar pues porque no se puede contrarreplicar un hecho inexistente. Es exactamente lo que ocurre con esto de la casa de Houston. O sea, pues ¿cómo vas a comprobar que no hay ni tráfico de influencias ni conflicto de interés cuando no hay elementos que te estén dando para decirte, mira, en esto me baso para decirte que hubo un conflicto de interés? Porque no lo hay. Entonces, sí, a mí no me va a sorprender mucho que salgan así con cosas de que esto, desde inventos así
delirantes, ¿no? Pues es que Pedro Miguel se coge a su perro, ¿no? O sea, van a salir con todo lo que se les ocurre, hombre. Inventos muy loretescos, pues. Totalmente loretescos, y como si no supiéramos quién es Loret, como si no supiéramos que Loret es un delincuente que hizo que le torturaran a un detenido a cámara para subir su rating. O sea, eso es Carlos Loret de Mola, ¿no? Entonces, a mí esto no me preocupa gran cosa, porque, mira, no creo que los medios, lo que le llaman medios mainstream, ¿no? Cambien de manera significativa, a menos que empiecen a sentir algo que sí, que yo sospecho que está ocurriéndole a Carmen Aristegui, que fue una merma importante en su tráfico, en su rating, ¿no? Aparte, digamos, de que ahora sí que para citar a los postclásicos, haya sido como haya sido, agradezco la invitación de hoy, y además lo dije al aire, pues yo estaba en deuda con Carmen Aristegui, porque se portó con una gran nobleza conmigo, en dos circunstancias difíciles, ¿no? Mira, y ahorita que pienso eso, que una de esas dos circunstancias fue cuando la mafia del INE acusó a una serie de personas, yo incluido, pues no nos acusaron en realidad de nada, porque habíamos conformado el fideicomiso por los demás, casi todos pertenecíamos a Morena en individual, y acusaron que el fideicomiso era de Morena, pero nunca quedó claro si la acusación era porque estábamos desviando recursos del partido al fideicomiso o porque estábamos desviando recursos del fideicomiso al partido. Ahí se hicieron bolas, fue muy divertido, y pues fue una acusación de risa. Pero en ese momento Carmen me abrió el espacio para explicar cómo habíamos operado el fideicomiso por los demás y por qué lo habíamos hecho como lo hicimos, porque era una cosa totalmente ajena al partido, y a dónde habían ido a dar, de dónde habían llegado y a dónde habían ido a dar los recursos, y expusimos al público 50 cajas de documentos. Pero recuerdo esto porque, mira, esa fue una acusación que no está muy lejana de la que hace hoy en día Loret. Es decir, ¿qué presentó el INE para lincharnos, para difamarnos? Dijo, a ver, se manejó dinero. Estos cuates son de Morena. Morena trató de donar sus prerrogativas para los damnificados del terremoto, cosa que el INE rehusó, porque al INE no les gusta que se les reduzcan presupuestos, así sean para los partidos, porque se les reduce el poder, el mangoneo, ¿no? Entonces, presumimos que Morena inventó este fideicomiso para desviar recursos de sus prerrogativas a los damnificados, pues con la previsible intención de comprar votos, ¿no? Acusándonos de San. O sea, nosotros fuéramos el fideicomiso o militantes de Morena de querer comprar votos. ¿Y en qué se basaron? Pues en que se habían recibido donaciones, en que teníamos muchos de nosotros la doble condición, no todos, la mayoría, de ser militantes de Morena y de haber organizado el fideicomiso. Y a partir de ahí crearon un invento, una fabricación, ¿no? Esto se parece mucho. Y ese es su modus operandi. Chocolates Rocío es lo mismo, es decir, se inventó algo que no tenía pies ni cabeza, ¿no? A partir de hechos puntuales, que son que Sembrando Vida, pues sí le está metiendo al cultivo de cacao,
y los hermanos López Beltrán tienen una empresa que hace chocolate a partir del cacao. Ok, sí. Todo lo que vincula una cosa con otra, pues no existió, ¿no? Oye, Pedro, la realidad es que yo creo que, y corrígeme si piensas diferente, yo creo que el político más investigado de México, no sé si de la historia, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y no le busquemos tres pies al gato. Si Andrés Manuel López Obrador tuviera tufo de corrupción, ya se lo hubieran destapado. Si no en el 2006, en el 2012, en el 2018, estamos en el 2022 y todavía quieren que... Te fuiste, no se te está oyendo, no te estoy escuchando. Sí, no lo estamos escuchando, se fue la señal de Vicente. Entonces, yo, sí, bueno, retomo lo que nos estaba preguntando Vicente, Pedro. Sí, evidentemente, tú tendrás mejor el dato que yo, pero si hay alguien que ha sido investigado en este país, ha sido Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No es una persona que tenga 1 año, 2 años en la política, tiene toda su vida, y si hubiera algo, lo más mínimo que le pudieran comprobar a Andrés, ya hubiera sido escándalo. Entonces, siento que la pregunta de Vicente era en ese sentido, ¿no? El cómo es tanta la impotencia de los compañeros que buscan cualquier cosa. Ya también lo dijo Rafael, ¿no? O sea, pero bueno, ya no es la casa, pero el primo de un amigo, de un tío, me dijo, me comentó, y entonces siguen con el chisme y encontrando a lo que estábamos comentando, ¿no? A esta andanada que lo que está intentando es que quitemos del centro de la discusión las cosas importantes, que es la reforma eléctrica, que es la revocación de mandato, que va a ser la reforma al INE. O sea, quieren poner nuestra atención en otro lugar cuando lo importante es lo que estamos discutiendo y lo que se está impulsando desde el proyecto de la 4T. Ya no te juntes conmigo, Daniela, o yo no me voy a juntar con Pedro Miguel. Cosas extrañas ocurren cuando hablamos así con total libertad de estos temas. Cómo he batallado con el sistema, y les ofrezco una disculpa, pero leía a alguien en el chat que decía, los Loret y los Claudio X González no se dan cuenta que están igual que el programa Sembrando Vida, nada más que ellos se la pasan sembrando insidia, haciendo referencia a lo que tú mencionabas, Pedro Miguel, de la insidia. Y yo decía que al final uno de los objetivos es tratar de manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Andrés Manuel López Obrador es uno, si no es que el político más investigado de la historia de México, y no se le ha podido sacar nada. Es hasta ilógico, hasta estúpido que en la oposición quieran seguir con la narrativa de que López Obrador es igual o peor de corrupto que los que nos gobernaron, y eso sí, que creo que podemos documentarles, y por eso pues yo le apostaba tanto a la consulta popular para el juicio a los expresidentes, Pedro Miguel. Recuerdo que, fíjate, a Andrés Manuel, el CISEN le mandaba gentes disfrazados de trabajadores de limpia a que le revisaran las bolsas de basura. No lo dudo. Le han revisado sistemáticamente, ¿eh? Salían bolsas de basura de casa de Andrés Manuel y las agarraban y las analizaban, las abrían y a ver, ¿no? Anabel Hernández alguna vez lo dijo, creo que lo dijo en el Buzón Ciudadano, dijo, pues yo le he buscado a López Obrador todo y no le he encontrado nada, ¿no? Y mira, esto va a que esta insidia, pues no empezó en enero, no empezó ni siquiera con la presidencia de López Obrador, empezó en 2004, con los videoescándalos. Es decir, todo un operativo de opinión pública diseñado para desacreditar a Andrés Manuel, para hacerlo pasar por una persona deshonesta, presentarlo como un corrupto, etcétera, ¿no? 2004, los videoescándalos, en 2005 el desafuero, en 2006 la guerra sucia, el peligro para México,
mató al hermano, incendió pozos en Tabasco, le compuso el himno al PRI, tiene un reloj muy caro, tiene un traje de no sé cuánto. Luego una padrísima que inventaron es que, siendo jefe de gobierno, Andrés Manuel había mandado construir un túnel secreto para transitar, sin que nadie lo cachara, de su departamento de Copilco al lugar donde realmente vivía, que era una mansión en Las Lomas, ¿no? Sí, 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 eso se dijo. Incluso, sí, hombre, esto se llamaba la Mansión de la Toscana, que es un fraccionamiento muy exclusivo dentro de Las Lomas. Y llegaron a construir este delirio, ¿no? De que él se había hecho un túnel como de metro o como el del Chapo, que tú sabes, para irse en su coche, ¿no? De su departamento de Copilco hasta su mansión en la Toscana. Bueno, eh, entonces, esto tiene una larga data. Y si no pudieron desacreditarlo con los videoescándalos, no pudieron desacreditarlo con nada de esto, tampoco lo van a desacreditar ahora. Se han metido con los hijos de Andrés Manuel de una manera absolutamente obscena y procaz. Han encontrado fotos del hijo esquiando en Bale, con un Lamborghini, con una chamarra de 30,000 pesos. O sea, Oye, Pedro Miguel, pero incluso en esto creo que le da la oportunidad a la ciudadanía, al mexicano de a pie, darse cuenta que hay niveles. El presidente puede hablar de Carlos Salinas de Gortari, pero yo no he escuchado al presidente que diga el hijo de Salinas andaba con Kit Raniere en lo de Nexium, o lo que dijo hoy o ayer de Junco, que nunca se ha metido con su familia. Y mira, que la gente lo entienda, que la hija del dueño del Reforma sí andaba reclutando personas para la secta sexual de Kit Raniere, que se pasará el resto de sus días en prisión. No hemos oído al presidente Andrés Manuel López Obrador usar esos argumentos que podrían resultar golpes bajos para los rivales, los verdaderos rivales políticos del presidente. La gente tiene que entender que hay niveles. Hay niveles. Y no nos podemos poner al nivel de la reacción, ¿no? En efecto, es decir, el dueño del Reforma no tiene ninguna culpa de que su hija esté metida en lo que esté metida. Por ejemplo, desde nuestras filas han salido ataques muy bajos en contra de Xóchitl Gálvez, trayendo a cuento una historia de hace años. La hermana. Que la hermana estaba metida en delincuencia y la capturaron, etcétera. Bueno, sí, pero Xóchitl Gálvez no tiene la culpa de lo que hace su hermana. Quieren criticar a Xóchitl Gálvez. Hay una montaña de argumentos para criticarla sin tener que recurrir a algo tan innoble, tan bajo, tan vil como achacarle la conducta de un pariente, ¿no? Yo creo que esto es una enseñanza muy importante y es una verdadera lección de ética de parte del presidente hacia la sociedad en general, porque mira, es algo que ha padecido Carmen Aristegui, es algo que ha padecido el propio Andrés Manuel, es algo que, por ejemplo, se han inventado muchas infamias en contra de uno de los hijos de Felipe Calderón. No hay razón para eso, es decir, Felipe Calderón tiene todos los motivos del mundo como para meter al hijo, o sea, es narco, es genocida y es ratero, o sea, ¿ya para qué quieres más? ¿No? Entonces sí, creo que hay que centrar la discusión y evitar la bajeza en el debate y evitar ataques que solo hablan mal de quien los emite, ¿no? Qué chingón escucharlo de ti, Pedro Miguel, porque en todos los estratos, en todos los niveles, se tiene que elevar precisamente la calidad. Y muchos pierden el tiempo en redes sociales, en
Ay, ay, ay. Otra vez no te estamos escuchando, querido Vicente. Ahí. No, seguimos sin escucharte. Nada. No, pues bueno, esperamos a Vicente. Y bueno, abonando lo que decía Pedro, pues sí, una cosa, describirlos no es ofenderlos, pues, ¿no? Y creo que ahí está la gran diferencia, en que lo que hay de este lado es la razón, es las pruebas, es el argumento contra la falacia y contra la ofensa que normalmente viene del otro lado. Creo que ya tenemos otra vez aquí a Vicente. Sí, gracias, y les ofrezco una disculpa. Les digo que algo ha de estar diciendo muy bien Pedro Miguel, que andan muy alterados algunos para tumbarnos, no es coincidencia, pero bueno, Daniela, vamos rumbo a la recta final en esta transmisión, pero sí quiero resaltar lo importante de la movilización y de la participación del mexicano de a pie. Sí. Yo sí creo que el presidente no debería, es más, no puede hacerlo solo, y es el que ha estado recibiendo riflazos, bombazos, dardos envenenados, y hoy lo que vimos a las afueras de la Cámara de Diputados es muy esperanzador. Sí, claro, Vicente, concuerdo contigo, lo que pasó el día de ayer en la movilización nacional, ¿no? Porque hay que recordar que se hizo de manera nacional. Perdón. No te preocupes, lo que se hizo ayer de manera nacional, yo creo que es un buen inicio para empezar a juntar fuerzas. Veníamos de este momento de la pandemia en donde desafortunadamente no nos podíamos ver en las calles, y creo que lo que pasó ayer, tanto en la Ciudad de México como en los demás estados, es súper importante, ¿no? Que se vea que todos los ciudadanos estamos atentos a la reforma eléctrica, que vamos a estar en las calles para defenderlo, que estamos reuniendo otra vez todas las fuerzas, y sobre todo, pues eso, que esta es una lucha que, si bien nuestros representantes en las diferentes cámaras y el gobierno están dando, no lo pueden dar solo, necesitan a la sociedad unida, informándonos cada uno con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, porque este es un tema que nos incumbe a todos. Insisto, nos estamos jugando el futuro del país. Esto solamente el gobierno no lo va a poder llevar a cabo. Sabemos perfectamente que no nos dan las cuentas para la votación. Entonces, como ciudadanos estamos obligados a ir con nuestros representantes y expresarles lo que sentimos, que necesitamos que su voto sea a favor de la reforma, y estar atentos. Necesitamos estar súper atentos todas y todas a cuándo se va a votar. Ya van a empezar las discusiones, ya pasó el Parlamento abierto, que fue también, espero que muchos de nosotros hubiéramos estado ahí atentos, porque también fue una cosa impresionante, ¿no? De la cantidad de mentiras que se dijeron ahí en el Parlamento y cómo se defendieron intereses no nacionales, ¿no? Sino intereses extranjeros. Y bueno, lo que comentabas hace rato, ¿no? Que son tan infames los de Iberdrola que se niegan a participar, ¿no? Porque saben que lo que dicen son mentiras, y que, pues ya, el futuro, ya lo hemos comentado, ya lo vimos en España. Entonces, yo los invito a todos los que nos están viendo, a los ciudadanos, sean parte o no, o simpatizantes o no de la 4T y de este gobierno, no importa, compañeros, no es momento de filias ni fobias, es momento que como ciudadanos nos unamos para defender los intereses de la nación, que va más allá de este gobierno, los intereses de cada uno de nosotros. Entonces, los invito a estar atentos a esto. No podemos dejar al gobierno solo, y sobre todo pensar que esto no es un proyecto ni un capricho de la 4T, son los intereses de los mexicanos los que están en juego. Claro, me lleva a la que me trajo. Mejor vamos a cerrar con una reflexión, querido Pedro Miguel. Te pido, como casi siempre lo hago cuando participas en Sin Censura, creo que hay mucho que dejarle a la audiencia ante, sobre todo, esta realidad tan envenenada que nos plantean desde muchos medios de comunicación. ¿Con qué cerrarías en esta oportunidad? Con la batalla por la opinión pública. Así como hemos dado batallas por el voto, como hemos dado batallas por la energía, como la seguimos dando, como hemos dado batallas por el presupuesto, por la reorientación del presupuesto,
Esta es una gran batalla por la opinión pública. Tenemos un enemigo formidable enfrente, pero es cada día menos formidable. Es decir, es un enemigo que está perdiendo aceleradamente masa crítica, poder, conforme avanza la revolución de las conciencias, conforme la gente va dándose cuenta de que este aparato que parecía el aparato de difusión de verdades es más bien el aparato de difusión de mentiras. Es decir, los medios más importantes, los columnistas, todas estas cosas, el discurso que emana de los organismos autónomos, la Comisión de Competencia, el Instituto de la Transparencia, el INE, etcétera, pues son propaganda, no son la verdad. Y desde luego que lo que se está manejando tiene muy poco de periodismo, si es que tiene alguna traza de periodismo, ¿no? La gente se da cuenta además de los alineamientos, porque, mira, esta cosa que se llama Mexicanos contra la Corrupción, cuando ha investigado la corrupción entre los legisladores panistas, la corrupción en el INE, pues nunca, ni lo hará. Hicieron la investigación de la estafa maestra porque querían sacarse de encima a Peña Nieto, porque ya para ellos era un pasivo y no un activo, un negativo, ¿no? Era pues una carga para el régimen oligárquico. Esa es la razón, no hay otra. No es que tengan amor por la verdad o por la honestidad o por la transparencia. Por Dios, claro que no. Y progresivamente la gente se está dando cuenta de esto, entonces tenemos que dar elementos de comprensión, de entendimiento, analizar, dar datos para que haya asideros para entender lo que está ocurriendo. Pues desde esta trinchera, Pedro Miguel, nuestro compromiso con la gente de a pie, yo siempre les digo que no me crean ni a mí a ojos cerrados, y es una invitación para que pues exijan más y mejores contenidos, no solamente aquí en Sin Censura, sino en los otros medios de comunicación, sobre todo en esos otros medios de comunicación de las vacas sagradas y de las verdades absolutas. Yo te agradezco, como siempre, tu generosidad y te mando un abrazo y espero que te escuchemos y te veamos muy pronto para precisamente el beneficio y el beneplácito de la audiencia de Sin Censura. Yo le voy a pedir a la gente que te siga en Twitter, en @navegaciones, y estamos al pendiente, Pedro Miguel. Estamos al pendiente, querido Vicente, Daniela, les mando abrazos, y a quienes nos estén viendo, abrazos también. Claro que sí. Daniela, pues hay que cerrar con la invitación para que también estén al pendiente de los esfuerzos que se realizan desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y obviamente también me gustaría que compartieras tus redes sociales, además de las redes del instituto. Sí, claro, pues los invitamos a seguirnos. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter como @INFP-Morena. Ahí estamos haciendo un esfuerzo importante. Como bien lo sabe el compañero Vicente, tenemos a Ángel Valderas todos los jueves explicando y desmenuzando la reforma eléctrica para que no nos vendan humo de lo que puedo no ser. Y toda la semana tenemos diferentes actividades en el Instituto Nacional de Formación Política gratuitas, a los que las invitamos. Les recuerdo, @INFP-Morena, y a mí me pueden encontrar como @DanCampero. Muchísimas gracias por el espacio, y pues solamente invitarnos a todos a que sigamos atentos y informados. Ya cada quien decidirá lo que con esta información que hacer, pero hay que estar informados, compañeros. Claro que sí, gracias Daniela por acompañarnos en Sin Censura en este cuarto grado. También le envío un saludo a Yasmín Ugalde para que regrese también pronto. Sé que ha tenido otros compromisos, y obviamente al querido Rafael Barajas, el Fisgón, la cabeza de este Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Nos vemos muy pronto. Gracias, Pedro Miguel. Gracias,
Daniela, muy buenas noches. Cuídense. Buenas noches, gracias. Y bueno, hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.